Muy bien, pues continuando con nuestra presentación, vamos a platicar ahora de lo nuevo que tenemos en RadStudio. Eh, las nuevas características desde nuestro último tour ya las estuvimos platicando y ahora vamos con esta versión. Como ya habíamos comentado, estamos a punto de liberar la versión 10.3.3. Aquí tenemos bastantes cambios por ahí que vamos a estar agregando. La versión es un beta público. Los invitamos, si gustan, a entrar a esta parte de nuestros betas. La verdad, nos da un adelanto de precisamente lo que viene. Como les estaba comentando en la sección anterior, nosotros formamos parte de los betas de los creadores de sistemas operativos, y pues la verdad aquí nos da una oportunidad precisamente de asegurarnos de que nuestros productos soporten las siguientes versiones. Entonces, bueno, pues esto es una invitación abierta para ustedes. Ok, platicamos de lo que tenemos en la versión principal de 10.3.3. De 10.3, perdón, Río. Tenemos soporte del nuevo compilador de C++ en su versión 17 para Windows 32. Además vienen bastantes características nuevas del lenguaje en Delphi. Por aquí también vamos a estar viendo esta parte, en la parte de demos. Tenemos también lo que es el C-Order o cambios en C-Order para FireMonkey en Android. Y aparte la actualización del nivel al nivel 26 del API, en este caso de Android. Es un requerimiento que da Google, en este caso como creador del sistema operativo. Entonces aquí sí es importante dar este soporte. También tenemos mejorías para Windows 10, en el caso de BCL, y sobre todo en esta parte de HiDPI. HiDPI es este soporte para monitores de alta y ultra alta resolución. Estamos hablando de que hay monitores de 4K y 5K. Entonces, si nuestras aplicaciones son diseñadas para una menor resolución, tenemos que asegurarnos de que en caso de que se cambie el DPI de la máquina, del sistema en el que estemos ejecutando, en este caso sería el scaling, que nuestras aplicaciones escalen de manera correcta. También tenemos más modernización en el UI de nuestro IDE. También vamos a ver algo de esto. Y vamos a tener extensiones o cambios en la arquitectura de RAD Server. Más adelante vamos a tener una sesión dedicada a lo que es RAD Server y los cambios excelentes que se vienen. Cada vez es más fácil de utilizar RAD Server. Es el complemento perfecto para nuestras aplicaciones Delphi cuando queremos hacer nosotros aplicaciones multicapa o multiplataforma. De hecho, aquí RAD Server es el compañero perfecto, el compañero de nuestras aplicaciones excelente. Sigue una arquitectura de microservicios. Entonces, la verdad, aquí les recomiendo muchísimo el darle una buena ojeada a lo que es RAD Server. Además, como siempre, tenemos mejorías en calidad y desempeño de lo que sería de nuestra herramienta. También vamos a tener algunos cambios aquí en lo que sería el soporte para aplicaciones macOS de 64 bits, sobre todo en Delphi. Estamos listos para la siguiente versión de macOS, sobre todo con este soporte de 64 bits. Podemos crear aplicaciones para macOS, y estas aplicaciones lógicamente van a estar listas para lo que es el App Store. Tenemos soporte para esta parte de notarización de las aplicaciones. Es como un certificado, una firma que se le va a dar a nuestras aplicaciones y se le llama notarización. Tenemos un nuevo compilador. Es nuestro compilador de 64 bits, pero bueno, va a tener
soporte para lo que es macOS. Está basado precisamente en la infraestructura de nuestro compilador, el compilador que tenemos ya existente, el LLVM. Es un modelo eh, que no es el modelo de Automatic Reference Counting. Entonces es muy parecido a lo que tendríamos nosotros en las plataformas de escritorio y de servidor. Ampliamos lo que es nuestro soporte de RTL. Tenemos... Estamos ampliando lo que es el soporte y los componentes que tenemos, componentes y controles de hecho de FireMonkey. Estos precisamente estaban únicamente disponibles para 32 bits, entonces se están soportando ya en 64. El soporte para lo que es bases de datos, proporcionado por lo que es el RTL y nuestras librerías o bibliotecas de acceso como son FireDAC, están también soportadas. Entonces tenemos soporte, por ejemplo, para lo que es Interbase y sus versiones portátiles en macOS de 64 bits. Y por último, y como ya mencionamos en nuestra diapositiva anterior, mejoras en calidad y soporte de 32 bits, así como la de 64 bits, por supuesto. En el caso de RAD Server, aquí tenemos es un pequeño asistente. Está muy padre el asistente, nos permite configurar, administrar nuestras aplicaciones multicapa. Esta consolita de administración, la verdad es un complemento para las que ya tenemos. Tenemos mejores asistentes en RAD Server para lo que es el mapeo automático de base de datos. La verdad esto es impresionante. Ustedes en varios clics, en muy pocos clics de hecho, van a tener las estructuras que tenemos en base de datos, ya sea procedimientos almacenados, vistas, y tenemos, se publican de manera automática en nuestro servidor. Entonces parece que estuviéramos haciendo trampa, la verdad es rapidísimo lo que se puede hacer aquí, bastante interesante. También tenemos la parte de documentación y soporte del API de Swagger y del Swagger UI. Tenemos esta consolita de administración que también se las podemos mostrar un poco más adelante. Con el editor de configuración y lo que ya teníamos del depurador REST. Entonces esto, bueno, nos va a permitir hacer llamadas bastante rápidas a nuestro servidor para hacer pruebas. También tenemos lo que es un proceso simplificado de los instaladores para Linux y Windows. Estos instaladores nos van a permitir instalar una sola vez nuestro servidor, y después, ya como está basado en microservicios, nosotros vamos a poder estar haciendo los deployments de los paquetes de RAD Server. Entonces tratamos de simplificar la parte de la instalación del servidor. Como les digo, es algo que se tiene que hacer una vez, pero sí es un proceso algo complejo. Estamos hablando, por ejemplo, en el IIS, necesitamos crear los directorios virtuales, permisos y varias cosas que en realidad estos instaladores nos van a permitir hacer mucho más fácil. Además tenemos, y esto es en las últimas versiones, por ejemplo, esta parte de las notificaciones push, esta viene en 10.3.2. Entonces, bueno, como es ya costumbre, tenemos todas las actualizaciones desde la última versión liberada. Entonces, por eso estamos platicando de lo que tenemos desde 10.2 hasta ahora, lo que tenemos en 10.3 y sus versiones menores. Aquí en este caso es soporte para las notificaciones push de Firebase. Entonces, estas notificaciones son notificaciones automáticas que nos van a permitir apegarnos a lo que serían los estándares de Google. Nuestras aplicaciones a partir de la versión 10.3.2
van a tener el soporte para Firebase. Firebase está reemplazando lo que sería la mensajería, la vieja mensajería de Google Cloud. Entonces ahorita nosotros podemos enviar las notificaciones que se originen ya sea en servidor o en algún otro tipo de infraestructura centralizada y puede llegar a nuestras aplicaciones. Entonces, estas notificaciones en realidad van a estar a bajo nivel, o sea, a nivel sistema operativo. Entonces son un requerimiento de la plataforma. Tenemos ahí pues bastantes mejorías, sobre todo ahorita con esta parte del del rendering o de la muestra de nuestras notificaciones. Tenemos iconos mejorados y tenemos así como que el soporte para la tecnología aledaña, ¿no? A lo que sería Android. En este caso podrían ser los servicios y mapas para que coincidan con lo que necesitaríamos nosotros en Firebase. Tenemos también, y de hecho esta parte es una sección que tenemos dedicada al 100% para Linux. Linux es, pues la verdad, desde mi punto de vista, Linux en escritorio es la estrella de este tour. Eh, y sí es una funcionalidad bastante buena, muy fácil de utilizar y es una plataforma más. Como hemos estado platicando, esto de la multiplataforma con un solo código es clave para nosotros y lo hemos logrado de manera excelente. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer ahora? Es crear aplicaciones de escritorio con Linux. ¿En qué distribuciones? Ya mostraremos todas las distribuciones que soportamos. Son dos oficiales las que se soportan, pero les digo que se han realizado pruebas en cientos bueno, en decenas, porque son 130 y algo, en decenas de distribuciones sin mayor problema. Esta funcionalidad está basada en lo que es FireMonkey, entonces si ya saben utilizar FireMonkey, que en realidad no hay mucho que aprenderles, es el mismo paradigma de BCL, pero si ya están utilizando FireMonkey, bueno, es una plataforma más. Si ya están ustedes creando aplicaciones móviles, bueno, pues es un switch más al que hay que ponerle y habilitar esta parte de Linux y ya tenemos aplicaciones. También se incluyen los tipos de interfaz, los temas, componentes, todos los componentes, los grids, widgets, todo eso ya está excelentemente bien probado. También utiliza lo que son los live bindings y aquí podemos hacer el binding ya sea a datos, a datasets o a lo que necesitemos. Para instalarlo, al menos en la versión 10.3.2, hay que descargarlo de Gerrit. Ya las versiones subsecuentes van a estar, vamos a tener una integración más cercana. Muy bien, ahora vamos a platicar de las plataformas soportadas en RadStudio. Como todos sabemos, Windows 10 es rey. Se continúa la tendencia de crecimiento de Windows 10 y nos damos cuenta que sigue siendo la plataforma más importante para nuestros clientes actuales. Por esto se agrega funcionalidad para las últimas versiones de Windows 10, siempre cuidando no romper compatibilidad con las versiones anteriores de Windows, en este caso la segunda más utilizada, lo que sería Windows 7. Esta versión de Windows 10, sigue siendo el enfoque principal para RadStudio. Se continúa el trabajo como ya se venía haciendo para lo que es el soporte de High DPI y los monitores 4K, 5K. Se agrega soporte para los nuevos APIs de Windows, dándole soporte a nuevas características como lo que es el Per Monitor versión 2. Se agrega también lo que son los image lists con múltiples resoluciones
y se soportan los cambios adicionales o las adiciones de lo que sería el API de WinRT, y se le da soporte también mediante un nuevo componente, el T-Windows Store, a lo que sería el Windows Store. El futuro de nuestra aplicación, de nuestra herramienta de desarrollo, es multidispositivo. A pesar de que Windows es una de las plataformas más importantes, existe mucho crecimiento en las plataformas móviles, como ya todos lo sabemos. Android sigue creciendo. En el caso de iOS y Mac, bueno, son plataformas bastante significativas, por lo cual consideramos nosotros que el soporte para el desarrollo multidispositivo sigue siendo muy importante. Para lograr esto con RadStudio necesitamos únicamente un proyecto, y con este proyecto podemos nosotros crear nuestras aplicaciones de manera nativa en 4 plataformas. Comparando con otras ofertas, bueno, necesitaríamos distintos ambientes de desarrollo para lograr esto. Con RadStudio, un solo proyecto nos permite crear aplicaciones para todas las plataformas. En caso de que queramos hacer nosotros personalizaciones por plataforma, también lo podemos hacer mediante el uso de los layouts de FMX, y podemos crear las variantes que podamos requerir. Pero una vez más, únicamente utilizando un solo proyecto podemos crear aplicaciones para todas las plataformas. En el caso de la parte de multiplataforma, es uno de los enfoques principales de RadStudio. Mediante el uso del diseñador de FireUI podemos nosotros crear aplicaciones multidispositivo. También podemos hacer la previsualización de nuestras aplicaciones directamente en el dispositivo. Tenemos disponible en 10.3 Rio lo que son los componentes estilizados o styled. Estos componentes son dibujados por lo que es FireMonkey, y también tenemos acceso a lo que es los componentes nativos. En el caso de controles nativos, ahora podemos crear controles nativos o utilizar controles nativos en Windows, iOS y a partir de esta versión en Android. Tenemos que se agrega en 10.3 lo que es el soporte para Android P con el nivel 26 del API, así como ya estuvimos mencionando lo que es la versión 12 de iOS. Muy bien, pasamos a la siguiente sección de nuestra presentación. Lo que sería las mejoras y modernización en el IDE en la versión 10.3. Comenzando por una limpieza en la interfaz de usuario. Cambiamos lo que es distribución, alineamiento. Nos aseguramos de que tengamos una apariencia consistente en todo el IDE. Tratamos de mejorar el espaciado. Esto nos va a permitir una mejor distribución para lo que son las traducciones. En este caso, en el caso de español, no tenemos una traducción español, pero en alemán y francés, japonés también, esto mejora lo que es la distribución de la interfaz de usuario. También vamos a tener lo que son los ajustes o los settings dependientes. Cuando tenemos un ajuste que depende de otro, se indenta. Esto nos va a dar mayor claridad en cuanto a el uso de estos ajustes dependientes. Ahorita lo vamos a ver en un momento. También tenemos una mejora en lo que es el posicionamiento. Antes teníamos ajustes o settings que eran muy difíciles de encontrar, por lo cual renombramos lo que son las categorías y se reposicionan las opciones. Además, se agrega en todo el IDE una búsqueda en la barra de títulos. Ahorita también vamos a estar viendo esta parte.
También tuvimos mejorías en algunos otros diálogos, como por ejemplo en lo que es Gerrit, en nuestra herramienta de administración de paquetes. Tenemos una lista deslizable. Mejoramos la apariencia de la herramienta y el rendimiento. De repente se tenían ahí algunos problemillas encontrando algunos paquetes. En el caso de la creación de nuevos proyectos o de lo que es el diálogo de New Items, también se moderniza. Tenemos las mismas categorías, pero se da bastante limpieza a lo que es la interfaz de usuario. Y por último, uno de mis cambios favoritos es en el diálogo de compilación. Se moderniza y se agregan iconos y categorías para lo que son los hints, los warnings y los errores. Con esto podemos fácilmente identificar cualquier problema que pudiésemos tener con la compilación de nuestros proyectos. En la ventana principal o en el main window tenemos lo que es mejorías en los temas, en el tema oscuro y en el tema claro. En este caso, bueno, se basa en colores globales. Está el tema un poquito azulado, pero la verdad se ve bastante bien. Tuvimos una limpieza general en toda la ventana principal, principalmente con lo que es la alineación y el espaciado. Tenemos un poquito más de espacio. Todo está, como dice aquí, donde debe estar y mejor organizado. Es mucho más legible en el caso de lo que son, y más fácil de identificar lo que es en dónde está el cursor, en el área donde estamos trabajando, por ejemplo, en el caso de las pestañas del editor y de las ventanas embebidas. Tenemos también lo que es el buscador en la barra de título, y bueno, pues nos va a dar una mejor primera impresión. Y en el caso del uso prolongado, cuando trabajamos los desarrolladores, los que trabajan 8 horas al día, todos sabemos que muchos trabajamos más de eso. Y también tenemos algunas mejorías en lo que es el DocWiki. Muy bien, ahora veamos en vivo los cambios en el IDE. Como podemos ver, el IDE se renueva, se ve mucho más moderno. Se remueven líneas y recuadros no necesarios. Se agrega lo que es los colores a las pestañas. En el caso de, aquí vamos a crear un nuevo proyecto bastante sencillo. Podemos ver que las pestañas se colorizan. Se agrega también el color a las ventanas embebidas que estemos utilizando, en el caso del inspector de objetos. Si estamos escribiendo código, bueno, se colorea lo que sería la pestaña que estemos utilizando. Cambiamos también lo que es la distribución de objetos en el IDE. Se agrega lo que es nuestra búsqueda aquí en la barra de título. Y se realizan cambios bueno, en este caso a los dos temas, al oscuro y al claro. Como ya habíamos mencionado, se utiliza una paleta de colores azul. Entonces es consistente en los dos temas. En el caso de los diálogos, por ejemplo, el diálogo de opciones, se realizan bastantes cambios, se tienen nuevas áreas, nuevas categorizaciones de los ajustes que podemos nosotros cambiar. En el caso de, bueno, se agrega esta parte de lo que es el IDE, la parte de interfaz de usuario. Podemos realizar las búsquedas desde aquí, por ejemplo, no sé si queremos ver alguna opción en particular para modificarla, lo podemos hacer desde aquí. Es evidente la parte de los ajustes independientes. Por ejemplo, en este caso, todos estos ajustes van a depender de en el caso de que yo haga una modificación. Bueno, es muy fácil ver cuáles ajustes pertenecen a cuáles más.
Todos los ajustes, las ventanas de opciones son ahora deslizables. Asimismo cambia, por ejemplo, aquí si vamos a las opciones de proyecto, tenemos una modificación muy parecida en la cual podemos ver nosotros las opciones de compilación están ahora juntas. Las versiones aquí de la aplicación. Tenemos, por ejemplo, que se agrega una sección completamente nueva para lo que es el manifest. Todo esto aquí nosotros podemos ver la reorganización que se crea. En el caso del diálogo de compilación, vamos a compilar aquí nuestra aplicación. En este caso, bueno, no hay ningún error. En caso de que agregáramos un pequeño error por ahí, podemos ver directamente aquí lo que estábamos platicando hace rato, que se crean estas categorías y se agregan los iconos a este cuadro de diálogo de compilación. En esta versión también se realizaron cambios en lo que es Code Completion o el autocompletado de código. En el caso de Delphi nos enfocamos en lo que es la precisión, en regresar más y mejores resultados, incluso en proyectos muy complejos y muy grandes. Nos enfocamos en corregir errores de calidad en las versiones 10.2.3 y en la versión Rio. En el caso de C++, con el compilador C++17, ahora los resultados son mucho más precisos. El autocompletado es considerablemente más rápido ya que se cambia de arquitectura. Ahora se sigue una arquitectura síncrona que nos va a permitir seguir escribiendo código sin ningún retraso. Lo que es el autocompletado se va a realizar en el background, en un segundo plano. Y además se utiliza el Language Server Protocol y lo que sería el jQuery. También el IDE deja de utilizar la versión .NET 3.5. Ahora tiene como prerequisito la versión 4.x. Esta versión es muy probable que ya la tengamos instalada en nuestra computadora, ya que la versión mínima del sistema operativo para la instalación de RHADStudio es Windows 7. Entonces esta modernización bueno, pues es algo bastante positivo. También se realizan mejorías en la calidad del IDE. Vamos a ver un cambio aquí. Se elimina de la barra de herramientas lo que es el RHADStudio Community. También vamos a distribuir junto con RHADStudio la última versión del SDK de Windows. En este caso vamos a incluir el SDK liberado en abril del 2018. Vamos a incrementar lo que es el desempeño del diseñador de Live Bandings. Por ahí se tenían reportes que cuando teníamos formas demasiado grandes la carga era bastante lenta. Vamos a incorporar el IDE Fixpack de Andreas con bastantes arreglos y mejoras. Y además, este es un cambio también muy positivo. Vamos a distribuir todos los demos de RHADStudio en GitHub. También tenemos bastantes cambios en los lenguajes. Esta es una de los cambios más interesantes que tenemos en la versión Rio. Vamos a tener mejorías en lo que es la estabilidad en Delphi. Vamos a cambiar lo que es el core del lenguaje, pero tratando de mantenerlo lo más moderno posible. Estas son características que se agregan en la versión 10.3, que en un momento más vamos a ver en vivo. También tenemos mejorías como siempre en lo que es la calidad, estabilidad y precisión del compilador, sobre todo en proyectos grandes. En el caso de C++, C++ Builder, vamos a tener soporte para la última versión C++ 17 para lo que es Windows 32 en la versión Rio.
Vamos a estar agregando otras plataformas en versiones subsecuentes de 10.3. Entonces, lo que sería en 10.3.x, se espera estar agregando la compatibilidad del compilador C++17. La actualización más importante que tenemos de C++ en años recientes, agregamos hace un tiempo ya lo que era el C++ 11, pero sí es bastante considerable este cambio. Además tenemos lo que es el soporte para 64 bits en Mac OS. Va a estar muy pronto llegando para los dos lenguajes, lo que sería Delphi y C++. Muy bien, comenzamos con las nuevas características del lenguaje Delphi. Por aquí tenemos lo que es la declaración de variables y constantes en línea o inline, y la inicialización de estos valores dentro de la declaración. Aquí está bastante interesante esta parte porque tenemos una visibilidad o un scope únicamente para el bloque en el cual se declaran. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos después del begin, después de donde podríamos nosotros declarar nuestras variables, tenemos una declaración de una variable, y en este caso estamos poniendo el tipo. Tenemos la variable s de tipo string y se va a inicializar con una constante a la cual le vamos a aplicar un método helper. En el caso de, por ejemplo, un ciclo, podemos declarar en el mismo ciclo la variable que vamos a necesitar, y va a estar disponible únicamente para ese bloque. Entonces, hasta que llegamos al end, vamos a tener esa variable inicializada. También se agrega lo que sería la inferencia del tipo, o el compilador va a tratar de determinar de qué tipo es la variable que estamos declarando. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos una variable de tipo diccionario y se va a crear directamente ahí el tipo de variable se va a inferir. Muy bien. Continuamos con lo que sería los cambios en el lenguaje. El compilador de Linux de 64 bits vamos a estar eliminando. Este es un cambio de estrategia. En el caso de 64 bits Linux, se va a eliminar el modelo o la arquitectura ARC o Automatic Reference Counting. Entonces, la razón principal, bueno, más que nada es el desempeño, y que estábamos manteniendo dos modelos de manejo de memoria, y es en este caso imposible mover lo que sería BCL al modelo ARC. En el caso de los compiladores móviles en 10.3, ARC sigue estando disponible. No sabemos por cuánto tiempo, pero sí se va a estar cambiando esta estrategia. Como efecto secundario, en realidad no sería un efecto negativo, un efecto positivo sería que ANSI String y ANSI Char ahora estarían disponibles en Linux. Además, vamos a agregar a Delphi una compatibilidad con C++ mejorada, ya que tenemos cambios en la manera que se intercambian registros como parámetros de que sería de 4 a 8 bytes. Además, como si el compilador de Delphi no fuera uno de los más rápidos, vamos a mejorar el desempeño del compilador, sobre todo, como habíamos platicado, en proyectos muy grandes. Ahora vamos a mostrar en vivo algunos de los cambios en el lenguaje de Delphi. Muy bien, vamos a enfocarnos en lo que es la declaración de variables en línea. Esta sería la forma tradicional de crear una variable en su sección. Pero
lo nuevo sería la creación de variables, la creación de variables directamente en el bloque que le vamos a estar utilizando. Aquí estamos declarando dos variables que se pueden utilizar hasta el fin del bloque. Entonces podemos utilizar esta variable de manera natural, tal cual como cualquier otro tipo de variable utilizada. Entonces, además, podemos hacer lo que sería la declaración e inicialización en una sola línea. En este caso, no estamos dándole un valor de una constante, estamos realmente creando esta variable, estamos dándole el tipo y la vamos a inicializar para poder utilizar dentro de nuestro código. Hasta que termine la visibilidad. Podemos también declarar múltiples variables e inicializarlas y utilizarlas directamente. No lo estamos haciendo en una sola línea, se tiene que hacer en líneas distintas en este caso para utilizarse. El siguiente ejemplo sería la visibilidad limitada dentro de nuestros bloques. Por ejemplo, tenemos dentro del if la variable j declarada que no puedo utilizar fuera ni en otro ciclo. De igual manera, la variable k no se puede utilizar dentro de ningún otro bloque. En nuestro siguiente ejemplo sería la inferencia de nuestros tipos. En este caso tenemos una nueva variable de tipo entero que el compilador va a inferir o va a tratar de determinar cuál es el tipo que estemos utilizando dependiendo de la constante o de la expresión a la que se esté asignando. En el caso de un entero, bueno, pues es bastante sencillo, pero si tenemos algún tipo genérico, por ejemplo, en este caso el diccionario, de un string y un entero, a la hora que nosotros asignemos un valor directamente, el compilador va a tratar de determinar el tipo de ese valor que estemos asignando. Entonces, en el caso de que estemos cambiando, por ejemplo, esta variable o que cambiáramos su tipo, únicamente tendríamos que cambiarlo en un solo lugar y si estamos infiriendo todos los demás, se irían al mismo valor. En el caso de constantes, bueno, tenemos el mismo tipo de declaración, también se pueden inferir. Y en el caso de un ciclo, por ejemplo, bueno, pues tenemos aquí que dentro de nuestro ciclo for, podemos declarar nosotros ahí directamente la variable. Incluso podemos eliminar el tipo y el compilador lo va a inferir. En el pasado teníamos que que las variables utilizadas dentro de nuestro tipo for podían utilizarse fuera de él. Ahora ya esto nos va a marcar un error. Muy bien, con esto pasamos a las mejorías en C++, con lo que sería las optimizaciones de C++17. El compilador C++17 tiene lo que son las optimizaciones de CLang y las mejorías en lo que es el toolchain o el juego de herramientas de compilación para Windows 32. Entonces, en este caso sería lo que sería el VCC32X y el VCC32C. El RTL también tiene mejorías. El RTL o la biblioteca en tiempo de ejecución es compilada con el nuevo compilador optimizado con CLang en Windows 32. Esto incluye el STL en su última versión, en la versión 2018 de Dinkomware. Y por supuesto, bueno, como se incluye lo que es el soporte de C++17, también se incluye lo que es el soporte para C++14. Se tienen, en este caso, esto nos va a dar mejorías para el autocompletado de código, se vuelve mucho más rápido, nos va a traer muchos mejores resultados y como ya hemos comentado, es asíncrono y utiliza el Language Server Protocol.
Vamos a ver ahora en vivo las nuevas características del compilador C++17. Muy bien, parecido a lo que estamos viendo ahora en Delphi, a partir de la versión 11 de C++, se agrega esta parte de auto para hacer lo de la inferencia de tipos. Como todos sabemos, C++, bueno, pues es famoso por la declaración de tipos compleja. Auto entonces nos va a permitir facilitar hacer esta inferencia y esta declaración. Entonces también nos va a permitir inferir los tipos de los resultados de de nuestros métodos. También se agrega lo que es const expression o const expr. Esto nos va a permitir evaluar en tiempo de compilación en lugar de tiempo de ejecución, optimizando bastante nuestro código. También en C++17 vamos a agregar lo que es el string view. Esto va a evitar el uso de overloads o de distintas clases para nosotros manejar los distintos tipos de tipo strings. Además vamos a agregar lo que son los bindings estructurados. Estos nos va a permitir el uso de auto e inferencias que hemos estado viendo para los tipos. Por ejemplo, en este caso, para regresar resultados en dupla y asignarlos a la variable pertinente. En este caso, por ejemplo, tenemos una dupla que está regresando nuestra función aquí, nuestro método. Entonces, esta dupla se va a asignar directamente a dos variables que estamos declarando directamente y cada una de las variables por su tipo se van a agregar aquí. Esto nos va a permitir tener código más rápido y optimizado en nuestras aplicaciones. Muy bien, pues con esto pasamos a la siguiente sección de nuestra presentación, a lo que son cambios y mejorías en BCL. En BCL tenemos que se agrega lo que es el soporte de HiDPI para las listas de imágenes. Se agregan dos nuevos componentes, el Virtual Image Collection o un contenedor de imágenes y un Virtual Image List, que sería una colección de imágenes con distintas resoluciones. Esto se hace precisamente para tener aplicaciones fácilmente escalables que sean de multi resolución, que soporten un canal alfa o un canal de transparencia. En este caso vamos a soportar los bitmaps de 32 bpps o PNGs sin perder, como siempre, lo que es el soporte para bitmaps existentes. Las listas son compatibles con los componentes existentes, con lo que son los T-Image Lists, incluyendo los H-Image Lists, que serían los handles que utiliza de manera nativa Windows. Entonces, aquí en el caso del HiDPI Image Lists, estas se van a escalar con la forma que los contiene. Esto quiere decir que si queremos, por ejemplo, compartir las listas como se compartían antes, como es un componente no visual que se podría poner en un data module, tenemos que tener cuidado de compartir las colecciones de imágenes, no necesariamente la lista. Entonces, si vamos a utilizar un juego de imágenes en dos o más formularios, debemos de asegurarnos de compartir la colección. También tenemos una herramienta de migración para las listas anteriores y para migrarlas a las listas, a los tipos de listas nuevas. Muy bien, vamos a ver un ejemplo práctico de estos image collections ahora.
Muy bien, vamos a cambiarnos al IDE donde tengo ya este pequeño proyecto cargado. Aquí, como podemos ver, tenemos la colección de imágenes y la lista de imágenes virtual. Tenemos aquí una lista tradicional y aquí tenemos un botón para hacer un cambio eh, en tiempo de ejecución de una lista a otra. También tenemos un botoncito aquí para escalar nuestra aplicación para mostrar de manera práctica cómo se comportaría cuando hacemos un escalado. Aquí en este caso estamos forzando el escalado. Si lo estuviéramos utilizando por medio de Windows, se escalaría de manera automática. Muy bien. Entonces tenemos aquí nuestra forma, tiene el toolbar aquí, tiene un pequeño botón y vamos a hacer lo que es el escalado. Aquí en este caso estamos utilizando por defecto el image list, el primero. Si cambiamos a la lista, notamos que automáticamente se escalan estos botones. Vamos a escalarlo una vez más. Si se fijan aquí no se está pixelando nada. Las imágenes se ven de manera correcta. Vamos a ver cómo está funcionando esto. Abrimos nuestra Image Collection y por aquí tenemos las distintas resoluciones que pudiéramos llegar a utilizar. Tenemos, en este caso son PNGs y tenemos las resoluciones de 16 por 16, 24, 32 y 128. Esto lo tenemos para todos nuestros componentes y estos se van a asignar a nuestra lista de imágenes virtual. En este caso se va a asignar aquí y cuando estén cambiando nuestras imágenes van a cambiar de manera automática. Muy bien, volvemos a nuestra presentación y vamos a platicar acerca de otros APIs que se agregaron a Windows 10 y para los cuales se agrega soporte. En el caso de lo que es el Per Monitor V2, se agrega el soporte desde Project Options. Entonces, cuando nosotros estamos agregando lo que es o editando el manifest, nosotros podemos definir cómo queremos que nuestra aplicación responda a los cambios en el DPI. Entonces tenemos la manera tradicional y lo que sería el per monitor. Entonces esto está disponible a partir de en Windows a partir de la versión 17.03. La versión que se crea en abril del 2017 y ahora se agrega el soporte en el caso de Delphi. También tenemos que agregamos soporte al nuevo modelo de Get System Metrics porque se puede hacer ahora por ventana. En el caso de T-Control también se le va a agregar soporte directo y esto nos va a dar compatibilidad con código existente. También en la versión 10.3 nos enfocamos en corregir errores de High DPI para lo que sería BCL. Agregamos también mejorías en lo que es el soporte de Windows 10 en su API. Vamos a dar soporte para lo que son los APIs nativos de 32 y 64 bits para el High DPI Area y se agrega también soporte para el mensaje WM Pointer Area también. Esto nos va a dar soporte para lo que serían las plumas electrónicas o stylus en los nuevos dispositivos. Se agregan los headers o encabezados para la última versión del API de Windows RT. Al menos se agregan una docena de unidades relacionadas con esto. También agregamos lo que es el componente de T-Windows Store. Esto es para las aplicaciones de tipo Desktop Bridge y esto nos va a permitir una mejor administración de las aplicaciones de paga. Vamos a poder ahora tener lo que se le llama compras dentro del app o in-app purchases. Y además vamos a poder tener lo que sería un modo de prueba nativo en el Windows Store.
También se agregan mejorías en los controles WinRT de tipo contrato. Esto estuvimos platicando cuando se liberó la versión 10.2.3, lo que son los contratos o suscripciones a señales del sistema operativo. Continuamos con lo que tenemos de nuevo en FireMonkey. Aquí vamos a platicar más que nada de las actualizaciones que tenemos para la parte multiplataforma. En el caso de la actualización del API de Android, el requerimiento por parte de Google es de soportar como versión mínima la versión 26 de su API. Entonces, este es un requerimiento a partir del año pasado, de agosto del 2018, y para actualizaciones a partir de noviembre. Esto, más que nada, responde a los requerimientos de seguridad que tiene Android, que tiene la plataforma. Los cambios que realizamos nosotros es para nueva información que se requiere en el manifest, lógicamente con el API, con el número del API correcto, y la configuración por default cuando nosotros hacemos una nueva aplicación incluye la versión reciente del NDK y del SDK. En el caso de que no tengamos la última versión o una versión más nueva de la versión 26, necesitamos instalar el nuevo SDK. Tenemos también un rediseño importante en la parte de permisos. Ahorita vamos a platicarlo en la siguiente diapositiva. Puede ser que requiera cambios en el código precisamente para soportar esta arquitectura. Ok, ¿cómo es el nuevo modelo de permisos? El usuario llama la función request permission en lo que sería nuestro activity y tenemos un callback que va a disparar el mensaje de suscripción, en este caso sería en nuestro lado, en el RTL. Los tipos relacionados con permisos, nosotros se agregan, nos importan en estas unidades, en lo que sería el manifest.permission, en el API, en lo que sería en la unidad del JNI, y en todas estas que estamos mostrando aquí. Pero en realidad, ¿qué es lo que está cambiando? ¿Qué es lo que pasa? Nuestro modelo, el modelo que teníamos en Android antiguo, cuando instalábamos nosotros una aplicación, era cuando nos preguntaba. Decía, vamos a instalar, no sé, Watts o alguna otra aplicación, y se nos mostraba ahí mismo los permisos que se iban a solicitar. Entonces, ahí en ese caso, pues el usuario puede permitir o decir que no quiere todos los permisos. Los permisos se van a indicar dentro del manifest. Entonces, nosotros, de hecho, directamente en el IDE de Delphi, nosotros podemos permitir o solicitar los permisos que requiere nuestra aplicación. Cuando tenemos actualizaciones, de hecho, las actualizaciones se detenían en caso de que tuviéramos cambios en los permisos. De hecho, este modelo lo siguen utilizando muchas aplicaciones, incluso algunas de Google. ¿Cómo se ve el nuevo diálogo de permisos? Para los usuarios de Android, esto va a ser muy común para ellos. Cuando accesamos, por ejemplo, la cámara o alguna otra funcionalidad de la aplicación que estemos utilizando, la primera vez se va a solicitar el permiso de esta funcionalidad. Y el usuario pues, puede permitir o declinar ya dependiendo de su decisión, y lo puede hacer de manera individual. Si se declina el permiso, bueno, se puede volver a solicitar el permiso, pero sí necesitamos saber así como que cómo solicitar los permisos, cómo mandar llamar este diálogo, y esto, bueno, pues es el soporte que se le está agregando. También estamos haciendo cambios en la parte de C-Order. C-Order
es la tercera coordenada. Tenemos X, Y y Z. Z sería la profundidad. Entonces, aquí estamos trabajando ya con controles nativos. Se puede trabajar con controles estilizados también. Y a estos dos se les va a dar el soporte para C-Order. ¿Para qué es esto? Para poder poner componentes enfrente de de otros componentes y que tengan eh, la, el comportamiento adecuado. Eh, los componentes, esto es un esfuerzo que se ha estado haciendo. Los componentes que se despliegan o se dibujan de manera nativa son los switches, los edits, los calendars y los multiviews. Esto nos permite una interacción con el sistema operativo y las capacidades del sistema operativo, por ejemplo, copiar, pegar de manera nativa. Y aparte, los componentes, por ejemplo, el T-Web Browser y el T-Map View, van a utilizar lo que es el Material Design en las versiones recientes y también se arreglan estos temas de C-Order para poder poner overlays sobre componentes de este tipo, lo que sería nativo. Muy bien, en cuanto a iOS, bueno, tenemos soporte para las últimas versiones, como ya lo hemos estado mencionando. Aquí hay algo que mencionar. En el caso del simulador, por cuestiones de arquitectura y licenciamiento, únicamente se tiene soporte para el iOS 10. De hecho, en un rato más vamos a demostrar eso en otra sesión. Y tenemos soporte para la distribución de aplicaciones en los nuevos dispositivos nuevos, como cuál, pues como el nuevo, el iPhone de última generación, lo que sería la versión 11, incluso la versión 11 Pro en este caso. Muy bien, ¿qué, bueno, ¿qué significa este soporte? ¿O qué tendríamos nosotros que tomar en cuenta? Aquí, la verdad, este ya es parte de las aplicaciones y cómo los vamos a diseñar. Eh, Tenemos vistas personalizadas de Rat Studio. Ustedes pueden descargarlas directamente desde Getit. Entonces, aquí ya lo que tenemos que considerar, bueno, pues es el notch que empezó a salir a partir de la versión 10, de la versión del iPhone X. En esta versión 11, bueno, pues tenemos también que considerar esto. Tenemos que ver la resolución. Como les digo, aquí las pantallas son adaptativas. Podemos hacer el tema de scaling, podemos hacer el acomodado, podemos hacer lo que ya dependa de nosotros, lo que queramos hacer. Muy bien. Aquí un tema adicional bastante importante que tenemos en el caso de Android y de FireMonkey es la, el requisito de Google Play para las aplicaciones de 64 bits. Entonces, como les digo, esto se está trabajando. La versión 10.3.3 es la característica principal. Ya la parte de compilación para Delphi de aplicaciones. ¿Qué estamos haciendo mientras tanto en lo que tenemos esta versión? Lo que se está haciendo se solicitó directamente con Google una extensión para este requisito de las aplicaciones de 64 bits. Este se está dando caso por caso, pero Embarcadero está abogando por los usuarios de Delphi y se está asegurando de que el tema sea conocido por Google. Entonces, hasta lo que es el 1 de octubre del 2019, se podían todavía registrar aplicaciones y como les digo, no se está pensando en aplicaciones
nuevas de 32 bits, son para las aplicaciones ya existentes a partir de esta fecha. Pero de todos modos, los clientes de embarcadero pueden enviar solicitudes de extensión y esto se va a hacer hasta agosto del 2020. Para las nuevas aplicaciones, bueno, ahorita ya pasó este deadline. Eh, al menos el del 1 de octubre, pero sí tenemos al menos hasta el 1 de agosto para enviar la solicitud de la extensión. Por aquí tenemos una liga para ver cómo se solicita esta extensión. Y como les digo, estamos trabajando en las versiones de 64 bits. Ahora vamos a platicar acerca de los cambios en el RTL y datos. Tuvimos en la última versión, la versión 10.3 Rio, vamos a tener optimizaciones en el RTL en el caso de Delphi. Tenemos, por ejemplo, cómo vamos a crecer nosotros las estructuras de datos. Estas se van a optimizar. Entonces, esto va a hacer que la utilización de memoria sea más óptima. Tenemos también mejorías en rendimiento de nuestro T-String Builder. Tenemos también correcciones y mejorías de optimización en el manejo de JSON, además de un mayor desempeño en lo que son las listas genéricas. Por ejemplo, en el caso de un T-list genérico, cuando agregamos elementos a nuestra lista, esto es al menos 3 veces más rápido. También tenemos mejorías en lo que son los manejos de los INI files, los archivos INI en memoria. Además de mejorías en lo que son las expresiones regulares. Tenemos lo que es el PCRE con soporte para UTF-16 en el caso de Windows, y además se actualiza la versión del CLIB a la versión más nueva. En el caso de FireDAC y base de datos, tenemos la actualización de drivers de FireDAC para lo que sería MySQL, MariaDB, SQL Server y Postgres, además de Firebird, MongoDB, Interbase, SQLite y SQL Anywhere. Además, esto se hizo desde la versión 10.2.3, me parece, lo que sería el TFD Batch Move JSON Writer, y se optimizan los movimientos de datos en bloques, o lo que sería un batch move. Además, tenemos una nueva propiedad en lo que es el venerable T-Client Dataset. Vamos a incluir la nueva propiedad de include blobs in Delta. Esto pues nos permitiría que cuando se hacen cambios dentro de campos de tipo blob, se van a incluir en nuestro Delta para su actualización del otro lado del T-Client Dataset. En el caso de DataSnap, también vamos a tener que se agrega la parte de Secure Protocols, o la propiedad de Secure Protocols. Y ahora en DataSnap podemos utilizar lo que sería el Content Type Application JSON. También en el caso de todos los temas relacionados con la nube, HTTP y REST, vamos a utilizar la librería de cliente de HTTP. Se va a disminuir la dependencia con Indy, entonces esto nos va a traer optimizaciones y mejoras en lo que son los tipos MIME o el tmime type, los encabezados o los accept headers, y los datos de tipo multipart. También se va a utilizar o se va a mejorar la librería de cliente REST.
Esto nos va a dar nuevos eventos y propiedades en lo que sería nuestro T-REST client. Y en el caso de los clientes SOAP, van a utilizar ahora la librería de cliente HTTP. Esto nos va a dar mucho mejor soporte de protocolos seguros como HTTPS en los dispositivos móviles. En el caso de soporte para nube, tenemos acceso a los emuladores de almacenamiento en Azure y soporte para las nuevas regiones agregadas recientemente en lo que es la plataforma S3 de AWS de Amazon. Eh, Ahora platicaremos acerca de las versiones de RAD Studio 10.3, de las ediciones que tenemos. Tenemos por primera vez en, eh, en, en la historia de RAD Studio, tenemos las versiones Community, versiones gratuitas, tanto de Delphi y C++ Builder, que nos van a permitir crear aplicaciones comerciales. Por ahí hay algunas limitantes, es importante que las chequen para que no haya ningún conflicto en cuanto al uso de estas versiones. También se tienen la versión profesional. Esta incluye a partir también de Tokio el desarrollo para aplicaciones móviles o de tipo mobile, y también incluye una versión de distribución sin problemas de Ivy Light. Tenemos también la versión Enterprise. En esta se incluye lo que es DataSnap, el soporte completo para FireDAC en todos sus drivers y, como ya hemos comentado, lo que es RAD Server. Tenemos la distribución single site de RAD Server y también tenemos una distribución gratuita de lo que es IB2Go para móvil. Por último, tenemos el cambio más importante en la versión Architect. La versión Architect está casi prácticamente reinventada. Estamos incluyendo lo que es Aquafold Aqua Data Studio, una herramienta de administración de base de datos. Se incluye también una licencia de Sencha XJS Pro para la creación de aplicaciones móviles de clientes web. Se incluye también una licencia multisite, como ya hemos comentado, de RAD Server. Esta oferta ya se encontraba activa a partir de agosto del 2018. Estaba disponible incluso con Tokio. También incluimos RunRec Studio. Es una herramienta de automatización, lo que se le llama Test Automation. Esta es una de las inclusiones más importantes que tenemos a partir de la versión Architect. Por último, tenemos algunas eliminaciones. Ya no se va a distribuir lo que es la versión developer de AR Studio ni de DB Power Studio también en su versión developer. Los clientes existentes que tenían estas licencias van a retener su licencia, pero a partir de la versión Tokio, nuevas licencias ya no se va a contar con esto. Muy bien.
En resumen, vamos a platicar de todo lo que hemos visto en RadStudio 10.3 Rio. Ya vimos lo que son las nuevas características en los lenguajes, C++17 para Windows 32. En Delphi tenemos lo que son las variables inline y la inferencia de tipos. Para Android, en FireMonkey tenemos lo que es COrder, los controles nativos también para Android y el nivel 26 de la API de Android. En el caso de Windows 10 tenemos todo lo nuevo en los APIs. Y la parte de Windows Store, Windows RT, mejorías en BCL y mejorías en High DPI, lo que es soporte para monitores de super y ultra alta resolución. En el IDE tenemos la modernización que ya estuvimos viendo, que resulta en un mejor uso para periodos prolongados. En el caso de base de datos tenemos lo que es la integración de JSON y XJS, además de drivers de FireDAC actualizados para todas las bases de datos soportadas. En el RTL, bueno, tenemos mejorías en JSON. En estructura de datos tenemos la inclusión de la última versión de regex y soporte para UTF-16. Tenemos mejorías en REST y SOAP y mucho más. Además, como pudimos ver, recientemente acabamos de ampliar lo que es la arquitectura y muchas mejorías de desempeño en lo que es RAD Server, aparte de los cambios en el licenciamiento que hacen cada vez más el uso de RAD Server y la integración de aplicaciones de triple capa mucho más fácil, y un sinnúmero de mejorías en calidad de desempeño en toda nuestra aplicación.